Hay que ver que no acaba de terminar la Semana Santa y ya tenemos el primer desprecio hacia Almería. Y no por parte de los que han venido a visitarla y pasar unos días en la región, no. El desprecio viene de dentro, de las administraciones públicas de Almería. Y más concretamente, desde la propia Diputación de Almería. Ahí es nada. Y aún peor, ha sido el propio presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, el que ha soltado esta perla que van a escuchar a continuación. No tiene desperdicio. Son dos aeropuertos, Almería y Granada, y luego está ese macro aeropuerto que es el de Málaga. ¿Hasta qué punto nos complementa? ¿Hasta qué punto puede ser un freno? No, un freno nunca. Cuando muchas veces veo en los medios de comunicación, cuando hay algún mes que baja los viajeros en el aeropuerto de Almería, o algún semestre, algún trimestre, no me fijo en eso. Yo lo primero que me fijo es cómo llevamos el nivel de ocupación de hoteles. Y me di cuenta que el nivel de ocupación es el mismo, está creciendo. Y además son personas extranjeras de centro europea, países nórdicos, etcétera. ¿Por dónde entran? Están entrando por Málaga. Y si entran por Málaga, un transfer de Málaga a Almería es 1 hora y 40 minutos. 1 hora y 40 minutos tú estás puesto en Almería. ¿A mí qué más me da que entren por el aeropuerto de Almería? Si yo al final la riqueza me la crea precisamente el turista que viene a Almería, cuanto más dinero mejor se pueda gastar y que pueda tener abierta la hostelería, que pueda tener abiertos los hoteles, que pueda tener abierto, que viene por el aeropuerto de Almería, perfecto, pero si el de Málaga ya tiene una vía abierta del turista polaco, ¿por qué no vamos a aprovecharlo nosotros? Y así, señores, es como se crea una promoción turística de calidad para que el viajero, sea nacional o extranjero, venga a la provincia de Almería. No se necesita nada más, no hay que gastarse un céntimo en publicidad, solo hay que ponerle un micrófono al amigo Javier Aureliano y así es como lo fastidia todo. Ole su arte torero. Es curioso, uno pensaría que a un presidente de la Diputación de Almería le importaría, aunque fuera un poquito, que los turistas llegaran precisamente a Almería, pero no. Según sus palabras pronunciadas en una emisora de radio, parece que el aeropuerto de Almería es poco más que un adorno en el mapa. Vamos, que no sé para qué está y lo mantenemos con nuestros impuestos. A mí qué más me da que entren por el aeropuerto de Almería, soltó el presidente de la Diputación sin despeinarse ni un pelo. Que se gasten el dinero aquí, que duerman aquí, que coman aquí, pero que lleguen como quieran, aunque sea desviándose casi 2 horas desde Málaga. Total, ¿qué importación tiene un aeropuerto infrautilizado con un invierno en el que los fantasmas jugaban al escondite por el recinto con menos vuelos cada año, solo aumentan en temporada alta, cuando podemos seguir celebrando que vengan en transfer? Esta lógica aplastante digna de un premio Nobel deja claro cuál es la estrategia. Si el avión aterriza en Málaga pero el turista acaba en Almería, misión cumplida y el trabajo hecho. Todos contentos. Que se note que trabajamos día a día para atraer más vuelos a Almería. Mientras, aprovechemos esos turistas que nos caen de rebote y no aterrizan directamente en la provincia. De hecho, los números dejan en evidencia tanto entusiasmo. Los 3 primeros meses de 2025 el aeropuerto de Almería apenas ha movido 127.644 pasajeros, un 8,2% menos que en el mismo periodo del año anterior. El ligero repunte de marzo, por si alguien quiere colgarse alguna medalla, se debe principalmente a viajeros nacionales aprovechando la Semana Santa, no a ejércitos de turistas polacos ni de otros países con poca conexión. Porque no, el tráfico internacional sigue siendo un espejismo en Almería, escaso, irregular y muy lejos de lo que debería ser en una provincia que presume de sol, playa y hospitalidad. Así que mientras algunos sueñan con rutas polacas que desembocan en Málaga, la realidad es que seguimos dependiendo del turismo patrio y del milagro de que algún transfer acabe llenando nuestras terrazas y se hinche de tapas hasta reventar. A pesar de todo, esta Semana Santa los turistas se han gastado menos que en años anteriores. Otro dato para tomar en cuenta, Aureliano. Quizás sea esta la nueva versión de la economía circular local almeriense. El avión aterriza en Málaga y el dinero, con suerte, rebota en nuestras playas. Lo que está claro es que a algunos ya no les da más el cerebro. Y a otros, lamentablemente, tampoco les da vergüenza soltar perlas como esta, que lo único que hacen es desprestigiar más la provincia de Almería. Y así, entre promesas vacías y rutas, sobre todo internacionales, que sí existen pero no cumplen con las expectativas, Almería sigue lo suyo, como una isla a la deriva. Con suerte los turistas, aunque no lleguen directamente a Almería, acabarán rebotando de otros aeropuertos a la provincia. Mientras tanto, seguimos dependiendo de los traslados y de que por casualidad las terrazas se llenen, aunque eso no resuelva el problema real, la falta de conexiones directas y una infraestructura turística que impulse realmente el turismo internacional. Ya estoy cansado de repetir lo mismo, que se pongan las pilas de una vez y empiecen a trabajar en serio. El verano está a la vuelta de la esquina. Espabilen, señores, espabilen. Y ahora, noticias.
¿Has disfrutado de unos días libres de esta Semana Santa? Otros también, pero robando, porque los estafadores no tienen vacaciones. Aprovechan cualquier momento en el que bajamos la guardia para engañarnos y vaciar nuestras cuentas corrientes. La Guardia Civil de Almería ha alertado de una nueva estafa por WhatsApp, la del hijo en apuros. ¿En qué consiste esta estafa? Los delincuentes, haciéndose pasar por uno de tus hijos o familiares, envían un mensaje a través de un número desconocido. Comentan que su móvil está estropeado y no pueden llamar. A partir de aquí comienza el intento de engaño a la supuesta víctima. El siguiente mensaje es más directo. Te dice que necesita dinero con urgencia. La excusa es que tiene que pagar un crédito, una deuda pendiente o pagar la reparación del móvil, por lo que te pide que hagas una transferencia bancaria o envíes una cantidad concreta por Bizum. Y las cantidades no suelen ser pequeñas. Por si fuera poco, ahora utilizan la inteligencia artificial para imitar las voces de tus familiares o que se parezcan a estas, haciendo que el engaño sea aún más creíble. ¿Qué es lo que puedes hacer para no caer en la trampa? La Guardia Civil recomienda que antes de realizar cualquier transferencia que te pidan por WhatsApp, llames a ese familiar si es posible. Desconfía de esos mensajes que piden dinero con tanta urgencia. Algo importante que puedes hacer: pacta una palabra clave con tus familiares para saber si son ellos o no, pero hazlo de palabra, no se te ocurra escribir por WhatsApp. Y sobre todo, y eso es una pista segura de que te pueden estar engañando, si conoces bien a tu hijo o familiar, sabrás cómo habla o escribe, así que fíjate bien en cada palabra de los mensajes. Si por desgracia caes en la trampa y más tarde que temprano te das cuenta de que has sido víctima de estos delincuentes, ve cuanto antes a las dependencias de la Guardia Civil o llama al 062 y explícales el caso. Cuanto antes los atrapen, mejor para ti y peor para ellos. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has estado a punto de caer o alguien de tu entorno lo ha vivido? Cuéntamelo en comentarios, te leo. La Semana Santa ha sido mejor de lo que se esperaba en la provincia de Almería. Esos malos augurios que pronosticaban ciertos portales de reservas turísticas han terminado en agua de borrajas. Según el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería, Pedro Sánchez Fortún, la ocupación hotelera en la región ha llegado al 85%, con picos de ocupación del 100% en municipios como Mojácar, Níjar o Vera. Desde el Servicio Provincial de Turismo destacan que la marca turística Costa de Almería vuelve a brillar con fuerza y registra altas cifras de ocupación, tanto en la capital como en el litoral y el interior. Aunque estos buenos datos de Semana Santa sirven para levantar el ánimo de cara al verano, no todo ha sido perfecto. Es cierto que muchos bares y restaurantes han colgado el cartel de completo, pero el gasto medio de los clientes ha sido menor del esperado. En palabras de Sánchez Fortún, ha habido mucha gente en la calle y bastante movimiento en las zonas más céntricas, pero poco movimiento de dinero. La lluvia que ha hecho acto de presencia en algunos momentos de la Semana Santa no ha impedido que Almería siga siendo un referente de Andalucía y España como destino de turismo de cercanía y nacional, según ha indicado la Diputación Provincial. El verano está a la vuelta de la esquina y ni bares, ni restaurantes, ni hoteles, ni casas rurales pueden bajar la guardia. Tampoco la Administración Provincial ni las administraciones locales si quieren que Almería mantenga un alto nivel de reservas hoteleras para la temporada estival. Desde el canal Esto es Almería Sacio se anima a ayuntamientos, Diputación y Junta de Andalucía a apostar por una promoción turística de calidad para Almería con el fin de atraer turistas y curiosos y que estos regresen contentos a sus hogares y tengan ganas de visitar la región otra vez. Este canal, como medio de información y divulgación comprometido con Almería, se ofrece a las administraciones públicas y comercios locales como espacio de difusión para todas aquellas iniciativas que busquen reforzar la imagen de nuestra tierra como destino turístico cercano, diverso y de calidad. Les invito a ponerse en contacto conmigo a través del privado del canal o mediante el correo electrónico disponible en la descripción. Estaré encantado de atenderles. Resulta repugnante que en pleno siglo XXI sigamos viendo cómo ciertos comportamientos agresivos no solo persisten, sino que aumentan en la provincia de Almería. Conductas que en 2025 deberían ser condenadas sin matices por toda la sociedad almeriense y también por la española en su conjunto. Según el Instituto Andaluz de la Mujer, durante 2024 se registraron en Almería 157 casos de violencia machista hacia menores de edad. Niñas y niños que necesitaron y aún necesitan apoyo psicológico para poder superar lo que han vivido. La cifra es ligeramente inferior a la del año anterior, pero sigue siendo profundamente alarmante. El informe señala que niñas y niños entre los 6 y 10 años fueron los que más sufrieron este tipo de violencia durante el año pasado, seguido de los jóvenes de 11 a 14 años. Además, 117 madres, padres y tutores legales también tuvieron que recibir atención psicológica. En 2024, 21 chicas adolescentes de entre 14 y 17 años sufrieron violencia de género en sus primeras relaciones de pareja. La mayoría de los casos se dio en los rangos de 16 y 17 años. Además, también se ofreció apoyo psicológico a 32 familiares.
El Instituto Andaluz de la Mujer destaca el aumento de horas en el programa de terapia individual a menores, madres y padres. Subraya la importancia de la realización de talleres formativos dirigidos a profesionales con el objetivo de avanzar en la detección precoz de nuevos casos. Madres, padres, tutores legales, profesores, psicólogos, fuerzas de seguridad y sobre todo los propios adolescentes. Todos debemos unirnos para luchar contra esta lacra que por desgracia va en aumento y debería ser todo lo contrario. Hay que mirar al frente, debemos tomar conciencia que la violencia de género, sea a la edad que sea, es algo que deja huella para siempre. Y esa huella, en demasiados casos, termina en tragedia. ¿Tú qué opinas? ¿Te ha pasado a ti? ¿Conoces algún caso cercano? ¿Crees que se está haciendo todo lo posible para acabar con la violencia de género? ¿Qué más hay que hacer para que ninguna víctima se calle y denuncie? Te leo en comentarios. La inclusión laboral en Almería sigue viento en popa a toda vela, y nunca mejor dicho. La Asociación Almeriense A Toda Vela ha puesto en marcha el proyecto Avanza. Esta iniciativa, que estará activa hasta finales de 2026, apuesta por una inclusión laboral real y de larga duración para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. El programa combina formación, acompañamiento personalizado y asesoramiento a empresas, con el objetivo de garantizar no solo el acceso al empleo, sino también su mantenimiento y el crecimiento profesional de las personas participantes. El proyecto Avanza quiere que la persona con discapacidad sea la protagonista de su propio desarrollo. A la vez involucra a la empresa como parte activa del proceso de inclusión, por lo que el binomio trabajador-empresa genera impactos duraderos y reales en ambos, creando un beneficio mutuo de gran valor, tanto personal como cultural para las empresas. Desde A Toda Vela subrayan que el empleo no es solo un trabajo, es independencia, autoestima y pertenencia. Por eso trabajamos para que cada persona pueda mantener su puesto con seguridad y confianza. Según los últimos datos obtenidos, el 88,5% de los contratos firmados con personas con discapacidad son de carácter temporal, lo que refleja una importante inestabilidad laboral que sigue perjudicando a este colectivo. ¿Qué te parece este tipo de iniciativas para que las personas con discapacidad puedan trabajar y ser parte de la sociedad sin discriminación alguna? Coméntalo en el canal. El mundo de la venta inmobiliaria se mueve rápido en la provincia de Almería y también la necesidad de cubrir puestos de trabajo en este área laboral. Por este motivo, varias inmobiliarias de la región buscan asesores comerciales para sus oficinas. Entre otras tareas, los trabajadores tendrán la oportunidad de vender inmuebles y captar clientes a cambio de comisiones. Empezamos por la primera, Tecnocasa. La agencia inmobiliaria busca asesores comerciales para sus oficinas en el centro de la capital almeriense, en el barrio de Los Ángeles, en Roquetas de Mar y La Mojonera. El sueldo inicial es de 900 euros al mes. La cifra puede aumentar de manera considerable gracias a las comisiones y la vocación que tenga el trabajador a la hora de realizar su trabajo. Si tienes perfil en la web de empleo InfoJobs, encontrarás más información. Y si quieres contactar directamente con ellos, solo tienes que entrar en la página web de Tecnocasa, rellenar un pequeño formulario y enviar tu currículum. Te dejo ambos enlaces en la descripción del vídeo de esta semana. La inmobiliaria Safti de Roquetas de Mar también solicita 15 agentes comerciales inmobiliarios sin experiencia en la provincia. Realizarás todas las funciones propias relacionadas de la actividad inmobiliaria. No indica salario, pero comentan que podrás desarrollar tus habilidades de desarrollo de equipo, convirtiéndote así en manager para generar una estructura sólida y escalable que te permitirá generar ingresos muy potentes y recurrentes a medio y largo plazo. Tienes el enlace en la descripción. Expo Viviendas Gestores Inmobiliarios de Ejido busca un agente inmobiliario con al menos un año de experiencia. El salario oscila entre los 20.000 y los 30.000 euros brutos al año. Contrato indefinido, jornada completa. El enlace en la descripción. Y por último, Inmobiliaria Cano, recientemente nombrada agencia mejor valorada en España en el ranking nacional, quiere un asesor inmobiliario con más de 5 años de experiencia como comercial. El contrato es indefinido a jornada completa y un sueldo entre los 1.400 y los 6.000 euros brutos al mes según las comisiones que logres. El enlace en la descripción de esta semana. Mucha suerte a todos. Los contratados ya diréis algo en el canal. Espero vuestros mensajes. Llegamos al final de la edición de esta semana. ¿Piensas que ha faltado algo de interés? Deja tu opinión en comentarios y te leo. No olvides dar like al vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y comparte para que llegue lejos. De esta manera apoyas al canal, das más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si quieres proponer temas que interesen o denunciar algo que perjudique a la vida diaria de la capital o de alguna localidad de la provincia, hazlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.